Este vídeo es un explicativo sobre la metodología específica avanzada desarrollada por el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Biobío para el servicio de evaluación de la rentabilidad social en la incorporación de eficiencia energética en edificios públicos. La herramienta basa su uso en un sistema informático de cálculo desarrollado a partir de la norma ISO 13790-2008 y de la ASTM E917-2013. La metodología está concebida para ser usada en etapas de idea o perfil de proyectos de edificación cuando no se dispone de proyectos de arquitectura y de especialidades. Y se requieren orientaciones sobre qué estrategias y cuáles medidas priorizar para aumentar la eficiencia energética de un determinado proyecto en una determinada zona climática. Bien, para comenzar a usar la herramienta simplemente debemos abrir el archivo y se nos abrirá una pequeña ventana con información importante. Vale. Debemos saber que es necesario habilitar los macros de Excel para que funcione correctamente el sistema. Se deben leer las instrucciones para hacer un adecuado uso de la herramienta, y la herramienta realiza estimaciones de demanda, consumo e inversiones. Si se desea una mayor precisión, es necesario recurrir a software de simulación específico. El primer paso para usar la herramienta es cumplimentar los datos generales del proyecto, la región, la comuna, la dirección del edificio, la zona climática, la superficie, la altura entre plantas, la superficie útil calefactada, la superficie útil refrigerada, el equipo de calefacción, el equipo de refrigeración, la energía que usa cada uno de esos equipos para el edificio base, el uso al que se va a destinar el edificio, la intensidad de uso, la inercia térmica del edificio y el calendario de uso. Una vez que hemos cumplimentado esos datos, se nos desbloquearán las ventanas de la parte inferior y ya podremos introducir la envolvente del edificio base. La envolvente se debe introducir por superficie y orientaciones, por porcentaje de vano y cumplimentando el tipo de envolvente base que va a tener nuestro edificio. ¿De acuerdo? Eso nos dará información sobre la transmitancia térmica de la parte opaca por orientaciones. Voy a cargar un ejemplo que tengo. Una vez que cumplimentamos esta franja en la que se introduce la superficie, el porcentaje de vano y la envolvente base, recibimos información sobre las transmitancias de la parte opaca, de las superficies acristaladas y el factor solar de tales superficies acristaladas. Tras ese paso seleccionamos qué deseamos mejorar. Si deseamos mejorar la superficie opaca, pues debemos seleccionar TDR para alcanzar dicho estándar. Y veremos que se van modificando las transmitancias de la parte opaca en el edificio mejorado. De forma similar se hace con los vanos. ¿Vale? Si yo selecciono TDR, pues bajará la transmitancia térmica de los vanos. Si hemos pasado de 5,8 a 3. La protección solar se realiza de una forma relativamente diferente. Aquí lo que se selecciona no es el estándar TDR, que de forma indirecta sí se está seleccionando.
lo que se selecciona es el tipo de protección solar que queremos instalar, un vidrio con control solar, una celosía o un alero. Vamos a seleccionar uno de cada tipo para ver qué diferencias existen. Tras ese paso seleccionaremos el tipo de sistema de ventilación, si tenemos sistema de ventilación mecánico o no, y si deseamos implementar los TDR con respecto a las infiltraciones o no. Tras este paso se seleccionan las instalaciones del edificio mejorado, las cuales pueden ser similares al edificio base o diferentes. Podemos cambiar esas instalaciones para hacer un análisis de sistemas activos y seleccionamos el tipo de iluminación. T8 es el tipo de luminaria que tiene el edificio base y LED es el tipo de luminaria que considera el edificio optimizado. Una vez que hemos cumplimentado todos los datos, ya la herramienta nos permitirá calcular y nos entregará las demandas de calefacción, refrigeración y total por metro cuadrado de superficie útil de edificio, tanto para el edificio base, optimizado como mejorado, y las diferencias entre los edificios. A su vez nos entregará el consumo de calefacción, de refrigeración y total por metro cuadrado de superficie útil, los costos estimados de energía consumidos por el edificio, los costos estimados iniciales de inversión en medidas de eficiencia energética, los costos estimados de mantenimiento de tales medidas, sus costos de ciclo de vida y las emisiones de CO2 de los tres escenarios. A su vez nos entrega el payback del edificio mejorado y optimizado y la diferencia entre ellos. Bien, si deseamos hacer un análisis mucho más exhaustivo de las medidas o de esos valores, pulsamos en la parte superior derecha LCCA, análisis de ciclo de vida, análisis de costo de ciclo de vida, perdón, y se nos abrirá una nueva pestaña en la que aparece un análisis mucho más exhaustivo que en el resumen. En este análisis podemos analizar la inversión inicial por cada escenario. Incluso aparece el tipo de actuación que se está valorando, de los cerramientos opacos, de los vidrios o de las protecciones solares. Si recordáis, hemos seleccionado tres tipos de protecciones solares: control solar de vidrio, celosía y alero, y en el análisis de costos de ciclo de vida nos considera el costo que tiene el vidrio solar, el costo que tiene la celosía y el ángulo que tiene que tener esa celosía, y las dimensiones del alero y sus costos. El edificio optimizado siempre considera vidrio de control solar porque es el más económico. A su vez nos aparecen los costos de mantenimiento, de los cerramientos y de las instalaciones, la diferencia de esos costos, los costos anuales de consumo energético, la diferencia de costos de consumo energético y los costos totales de ciclo de vida, con la diferencia y su payback. Bien, para guardar esta información se puede o guardar el archivo o se puede generar un PDF que se guardará con los datos del edificio: oficinas en Collao 1202, Concepción, con un payback de 10. Y así guardamos el análisis que hemos realizado de ese edificio. Finalmente, para comenzar a trabajar con él, lo que podemos hacer es limpiar el archivo y podemos generar uno nuevo.
Así es como se usa la metodología específica avanzada.